Nunca pensé que volvería a verlo. Después de 5 años, creí que aquella etapa de mi vida se había cerrado para siempre. Pero esa tarde, mientras estaba en la cafetería de la esquina revisando unos papeles, la puerta se abrió, y ahí estaba él. No era un sueño. Su silueta seguía siendo inconfundible, alto, hombros amplios, el paso seguro de alguien que sabe que todo lo miran. Y yo, me quedé congelada. Mis manos temblaron sobre la taza de café. No porque tuviera miedo, sino porque una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo en cuanto sus ojos buscaron en la sala, y me encontraron. Era la misma mirada que me hizo perder la noción del tiempo aquella noche de verano, hace años. Se acercó lentamente, como si cada paso fuera deliberado, calculado. Yo traté de aparentar calma, pero mi respiración era un desastre. ¿Podía escuchar mis propios latidos golpeando en mis oídos? Hola, dijo con esa voz grave que todavía me eriza la piel. No pensé que te encontraría aquí. Quise responder algo ingenioso, pero lo único que salió fue un yo tampoco. Sus labios dibujaron una media sonrisa, esa que siempre aparecía antes de que me dijera algo que sabía que me desarmaría. Y entonces, sin pedir permiso, se sentó frente a mí. El aroma de su perfume, tan familiar, me envolvió y me hizo viajar en el tiempo. Por un instante, todo lo que había pasado entre nosotros parecía haberse desvanecido. Pero no. Sabía perfectamente que aquel reencuentro no era inocente, y que su regreso iba a remover mucho más que recuerdos. No podía dejar de mirarlo. No porque quisiera, sino porque algo en él exigía mi atención. Era como si su sola presencia reclamara cada rincón de mi mente. Mientras hablaba, yo intentaba escuchar sus palabras, pero me distraían sus gestos. La forma en que apoyaba los codos sobre la mesa, el roce casi imperceptible de sus dedos con los míos cuando me pasaba el azúcar. Y esa manera de clavarme los ojos como si pudiera leer lo que estaba pensando. Sigues igual, dijo, observándome de arriba abajo. Aunque creo que ahora tienes algo distinto. Sentí que mis mejillas se encendían. No podía evitarlo, y él lo notó. Siempre lo notaba. ¿Y tú? Pregunté, intentando recuperar algo de control. Parece que no has cambiado en nada. Él sonrió de nuevo, como si supiera exactamente qué hacer para desestabilizarme. Créeme, he cambiado más de lo que imaginas. Hubo un silencio, pero no incómodo. Era de esos silencios densos, cargados de algo que no se dice en voz alta. Podía escuchar el murmullo de la gente en la cafetería, el tintinear de las tazas, y, aún así, sentía que todo lo demás desaparecía. Entonces, se inclinó hacia mí, lo suficiente para que su voz fuera solo para mis oídos. Podríamos ponernos al día, si quieres. Su propuesta no sonaba inocente. Y yo lo sabía. Quizá por eso mi corazón comenzó a latir aún más fuerte. Ese reencuentro no iba a quedarse en una simple charla. Él no había vuelto por casualidad. Y yo, tampoco quería que se marchara todavía. No sé cómo sucedió. O tal vez sí, y simplemente no quiero admitirlo. Pero cuando me di cuenta, él ya estaba pagando la cuenta por los dos. Vamos, dijo con una seguridad que me desconcertó, quiero mostrarte algo. Podría haber dicho que no. Podría haber inventado cualquier excusa. Pero no lo hice. Salimos juntos, y el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Caminamos en silencio, aunque nuestras miradas se encontraban cada tanto, como si estuviéramos en un juego que ninguno de los dos quería perder. Su coche estaba aparcado a unos metros. Me abrió la puerta sin decir nada, y cuando me senté, un aroma a cuero y a su perfume me envolvió de inmediato. Un perfume que reconocería incluso con los ojos cerrados. ¿A dónde vamos? Pregunté, intentando disimular mi curiosidad. Lo sabrás cuando lleguemos. Mientras conducía, su mano izquierda en el volante y la derecha descansando sobre la palanca de cambios, noté que sus dedos se movían apenas, como si quisiera rozar mi pierna, pero conteniéndose. Esa tensión, esa mínima distancia, era peor que cualquier contacto directo. Cuando por fin aparcó, estábamos frente a un pequeño apartamento en el centro.
Me miró y sonrió de una manera que me hizo dudar si entrar sería lo más prudente. ¿Confías en mí, verdad? Preguntó. Y ahí estaba el verdadero problema, confiaba demasiado. Respiré hondo, y sin pensarlo más, subí las escaleras detrás de él. Lo que fuera a pasar, estaba a punto de empezar. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave, y de pronto el ruido de la ciudad quedó afuera. Dentro, todo estaba envuelto en una luz cálida, casi dorada, que parecía hecha para bajar las defensas. El apartamento era pequeño, pero cada detalle estaba cuidado, una botella de vino sobre la mesa, 2 copas, música suave flotando en el aire. Como si hubiera estado esperando este momento. «Puedes dejar tu bolso ahí», dijo, señalando un sillón junto a la ventana. Lo hice, pero no me senté. En cambio, caminé hacia la estantería, fingiendo interés en los libros y fotografías. No quería que notara cómo mi respiración se aceleraba con cada segundo. Él se acercó despacio. Tan despacio que podía escuchar el leve roce de sus pasos sobre la alfombra. Cuando estuvo lo bastante cerca, su voz se volvió un susurro. «¿Estás cómoda?» No respondí con palabras. Solo asentí, aunque sabía que él podía leer mucho más en mi mirada. Sirvió el vino, y nuestras manos se rozaron al pasarme la copa. Ese toque breve, casi accidental, fue como una chispa que encendió algo que ninguno de los dos quería apagar. Nos sentamos frente a frente, pero la distancia entre nuestras sillas parecía encogerse con cada minuto. La conversación se volvió más lenta, las risas más suaves, y el silencio, más elocuente que cualquier frase. No era necesario decirlo. Ambos sabíamos que estábamos cruzando una línea invisible. Y aunque parte de mí quería dar un paso atrás, otra parte estaba lista para seguir adelante. Él se levantó primero. No hizo ningún gesto brusco, solo dio la vuelta a la mesa y se quedó de pie a mi lado, observándome en silencio. Ese silencio que no incomoda, el que hace que todo el cuerpo se despierte. «Ven», dijo, tendiéndome la mano. No pregunté a dónde. Solo la tomé. Sus dedos eran firmes, cálidos, y me guiaron hacia la ventana. La ciudad brillaba debajo, pero no miré mucho tiempo, sentí su presencia detrás de mí, tan cercana que mi espalda casi rozaba su pecho. No me tocó al principio. Solo estaba ahí, y su respiración era un pulso lento que me rodeaba. Entonces, con un gesto tranquilo, apartó un mechón de cabello que caía sobre mi hombro. El roce de sus dedos contra mi cuello me hizo cerrar los ojos. «Llevas toda la noche mirándome así», susurró. No respondí. Quizá porque no quería romper el momento. Quizá porque mi voz no saldría igual. Sentí su mano descansar suavemente en mi cintura. Nada apresurado, nada que pareciera reclamar, solo una presencia que pedía permiso sin palabras. Me giré despacio, quedando frente a él. Sus ojos estaban tan cerca que podía contar cada tono en ellos. Y ahí, sin pensarlo demasiado, mi mano se apoyó en su pecho. Sentí el latido. Irme. Constante. Era como si todo el apartamento hubiera desaparecido, y solo quedaran esos 2 corazones, latiendo en el mismo compás. Él no se movió de inmediato. Seguía mirándome, como si quisiera memorizar cada detalle de mi cara. Ese tipo de mirada que no te deja esconderte. Mis dedos, todavía sobre su pecho, notaban la fuerza de cada respiración. Yo no entendía por qué no retrocedía, pero tampoco quería que lo hiciera. Con un leve gesto, él inclinó la cabeza hacia un lado, como buscando un mejor ángulo para observarme. Su mano, la que descansaba en mi cintura, trazó un movimiento lento hacia mi espalda. No era un abrazo, todavía. Pero sentí que todo mi cuerpo reaccionaba como si lo fuera. El murmullo de la ciudad allá abajo parecía más lejano. Lo único que escuchaba era el roce apenas audible de nuestras respiraciones encontrándose. «Eres más difícil de leer de lo que imaginaba», murmuró, con una sonrisa breve, casi cómplice. «Quizá porque no me conoces, todavía», respondí, sin apartar la mirada. Y entonces, sin previo aviso, él se acercó un poco más. Podía sentir el calor de su piel a centímetros del mío.
No hubo prisa, ni gesto abrupto. Solo ese instante donde el mundo entero parece contener la respiración. Su frente rozó la mía. El contacto fue mínimo, pero suficiente para encender algo que ya estaba latente. Me di cuenta de que no tenía dónde escapar. Y lo curioso era que no quería escapar. Su frente seguía pegada a la mía, y yo podía sentir cómo cada inhalación suya se mezclaba con la mía. El tiempo dejó de tener sentido. Era como si estuviéramos atrapados en una fotografía eterna, justo antes de un instante que podía cambiarlo todo. Sus dedos, antes inmóviles en mi espalda, comenzaron a moverse lentamente, dibujando un camino que parecía tener memoria propia. Cada roce era suave, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Él bajó la voz, como si lo que fuera a decir fuera un secreto que solo podía vivir entre nosotros. Si te toco más, no voy a poder parar. Mi respiración se aceleró. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que ya habíamos cruzado un punto invisible del que no había retorno. Mi mano, que descansaba sobre su pecho, comenzó a subir. No lo planeé, simplemente lo hice. Sentí la tensión de sus músculos responder a mi toque, como si mi piel tuviera el poder de encenderlo. Sus ojos bajaron a mis labios. No los tocó, no todavía. Pero su cercanía era tan intensa que el espacio entre nosotros parecía doler. El murmullo lejano de un trueno hizo que ambos nos diéramos cuenta de que afuera comenzaba a llover. El sonido de las gotas golpeando el cristal se volvió el único testigo de ese momento. Yo sabía que estábamos justo al borde. Y que, si dábamos el siguiente paso, nada volvería a ser igual. La lluvia afuera se volvió más fuerte, como si quisiera ahogar el silencio que nos envolvía. Yo podía escuchar mi propio corazón, rápido, insistente, como un tambor que marcaba el ritmo de algo inevitable. Sus manos dejaron de dudar. Me tomó por la cintura y me atrajo hacia él con una firmeza que me hizo cerrar los ojos. No fue brusco, pero tampoco me dejó opción de escapar. No quería escapar. Su frente volvió a rozar la mía, y entonces, sin más preámbulos, sus labios se encontraron con los míos. No fue un beso rápido ni desesperado, fue lento, profundo, como si cada segundo estuviera hecho para explorarse. Podía sentir el calor de su aliento, la presión exacta de su boca, la forma en que uno de sus brazos me sostenía mientras el otro subía lentamente por mi espalda. No necesitábamos palabras, todo estaba dicho en ese contacto. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, sus ojos me buscaron. No me soltó. Solo sonrió de una forma que me hizo temblar. Ahora ya no hay vuelta atrás, susurró. La luz de un relámpago iluminó la habitación y, por un segundo, pude ver con claridad todo lo que estaba a punto de suceder. ¿No era un error? No era un impulso pasajero. Era el paso que los dos habíamos estado evitando, hasta ese momento. Y yo, sin dudarlo, decidí darlo. El sonido de la lluvia se convirtió en un telón de fondo hipnótico, marcando el compás de nuestros movimientos. Yo podía sentir su respiración contra mi cuello, cálida, lenta, y cada exhalación me erizaba la piel. Sus manos, seguras pero pacientes, recorrían mi espalda como si dibujaran un mapa que solo él conocía. Cada caricia era medida, estudiada, pero al mismo tiempo cargada de algo que estaba a punto de desbordarse. No había prisa. Él parecía entender que a veces lo más intenso no es llegar, sino prolongar el momento justo antes. Mis dedos, casi por instinto, se enredaron en su camisa, acercándolo más, hasta que sentí el latido fuerte en su pecho, tan acelerado como el mío. Nuestros cuerpos se movían apenas, siguiendo una música invisible que solo nosotros podíamos escuchar. No tienes idea de cuánto tiempo esperé esto, murmuró, tan cerca que sus palabras fueron más un roce que un sonido. Yo cerré los ojos y sonreí apenas, consciente de que, en ese instante, ya no quedaban barreras. Todo lo que habíamos contenido estaba ahí, a punto de romperse como una ola contra la orilla. Y entonces, en medio de esa tensión perfecta, comprendí algo. No quería que la noche terminara. La lluvia seguía cayendo, golpeando los ventanales con fuerza, como si intentara colarse para ser testigo. Yo lo miraba, y en sus ojos había algo distinto,
una mezcla de deseo y vulnerabilidad que pocas veces se deja ver. Su mano tomó la mía, firme, como si no quisiera que me apartara jamás. No puedo seguir fingiendo, susurró. Desde el primer día te quise. Esas palabras se me quedaron grabadas, como un fuego suave que recorre lento y profundo. Me acerqué, tan cerca que el mundo entero desapareció, y respondí apenas con un murmullo. Entonces no pierdas más tiempo. El silencio que siguió no era incómodo, era una promesa. Una promesa de que lo que empezó esa noche no terminaría ahí. La última imagen que guardo es la de sus labios encontrando los míos, en un beso lento, cargado de todo lo que habíamos callado. Y entendí que no importaba cuánto durara la tormenta. Esa noche, él y yo, ya éramos nuestra propia tempestad.